Buenos días. Vamos a explicar el concepto de corriente eléctrica. Decimos que corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas positivas. Entonces, cualquier movimiento de cargas puede ser una corriente de cargas, ya sea positivas, negativas. El movimiento ordenado de cargas positivas es lo que se define como corriente eléctrica. Realmente lo que sucede en los metales o conductores es que hay un movimiento de huecos y no de las mismas cargas positivas como tales. Entonces vamos a explicar este fenómeno con más detalle. Vemos que el conductor está hecho pues de átomos y los átomos tienen cargas positivas y tienen cargas negativas. Tenemos una diferencia de potencial V2 y V1 entre dos puntos. Es decir, un delta de B, y B2 además es mayor que B1, es decir, el campo eléctrico va en esta dirección, los electrones tienden a irse en contra de la dirección del campo eléctrico. Sin embargo, las cargas positivas, que son los iones, lo que queda del átomo, no se mueven. El electrón del átomo vecino va a tratar de ocupar el espacio que dejó el anterior electrón, y así sucesivamente, una serie de acciones en donde los electrones van a ir en una dirección, la dirección en este caso a la izquierda, mientras que los huecos, estos huecos que van quedando y que van dejando los electrones, se van desplazando hacia la derecha. Pues ese desplazamiento de huecos a la derecha es equivalente al desplazamiento de las cargas. Es decir, podemos decir que la carga positiva se va desplazando a la derecha. Y eso es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. Entonces, para tener claro que el desplazamiento de las cargas positivas en los metales realmente es el desplazamiento de los huecos. Entonces empezamos por la definición de la corriente, o que también se le dice que es la intensidad de corriente. Se define como la cantidad de carga que pasa por toda la superficie de la sección transversal de un conductor en unidad de tiempo. Si tenemos un conductor, un metal, podemos imaginarnos la sección transversal como una superficie que la podemos llamar S. Es una superficie perpendicular al movimiento de las cargas dentro del conductor. Tenemos una cantidad de cargas que se está moviendo por acción de una diferencia de potencial, delta de B, dentro del conductor. Les recuerdo que siempre que haya movimiento de cargas dentro de un conductor es porque hay una diferencia de potencial diferente de cero. Entonces aquí siempre tenemos que B1 es mayor que B2. Y entonces definimos corriente o intensidad de corriente como la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Vamos a llamar la corriente con I mayúscula y es igual a la carga total que pasa por la superficie de la sección transversal del conductor en unidad de tiempo. Si nosotros hablamos de cierta cantidad de carga infinitesimal, también podemos definir la corriente como esa cantidad de carga infinitesimal. Entonces así podemos definir la corriente como está expresada acá en esta fórmula. Sin embargo, hay una magnitud más que vale la pena definir y que también caracteriza la corriente, y es la densidad de corriente. Cuando hablamos de densidad de corriente, estamos hablando ya no de la superficie entera de la sección transversal del conductor, sino de una unidad de superficie, que la vemos acá en
azul. Y definimos la densidad de corriente como la cantidad de carga que pasa en unidad de tiempo por unidad de superficie perpendicular a la línea de la corriente. Entonces necesitamos calcular cuál es la cantidad de carga, ya no que pasa por toda la sección transversal, sino por la unidad de superficie de esa sección transversal. Para ello tenemos que saber la velocidad de las cargas. Si nosotros tomamos un paralelogramo de base S y de altura la velocidad por el tiempo de las partículas, pero el tiempo es un segundo porque necesitamos calcular en unidad de tiempo y tomamos la unidad de tiempo como el segundo. Entonces separamos ese paralelogramo acá para explicar y sabemos que para definir la densidad de corriente tomamos una superficie igual a 1 y esa es la base del paralelogramo. Como altura, la velocidad por el tiempo de las partículas, pero el tiempo lo tomamos como el segundo, que es la unidad de tiempo. La longitud va a ser igual entonces a B. Como sabemos que el volumen de cualquier paralelogramo es la base por altura, el volumen de este paralelogramo es igual a la base, que es 1, por la altura, que es velocidad por 1, de nuevo. O sea que en conclusión el volumen de todo el paralelogramo es igual a la velocidad de las partículas en magnitud. Tenemos en cuenta que la unidad del volumen es centímetro cúbico o metro cúbico dependiendo de lo que estemos hablando. La densidad de la corriente, que la vamos a llamar J minúscula, es igual a la cantidad de cargas que pasa por unidad de superficie y por unidad de tiempo. En conclusión, es la cantidad de cargas que está en este volumen de acá. Vemos en rojo el volumen unitario, o sea que la cantidad de carga que hay en el volumen azul lo podemos definir como la cantidad de carga que hay en el volumen unitario multiplicado por el volumen azul. Tenemos entonces la concentración de carga, que es la cantidad de carga en el volumen unitario multiplicado por el volumen azul. Entonces la densidad de corriente podemos decir que es igual a N por B, pero esto es un número, no es carga. Y como la densidad de corriente es la cantidad de carga, entonces tenemos que multiplicarlo por la carga unitaria, que es la carga del protón, o la carga positiva en magnitud del electrón. De esta manera definimos la densidad de corriente. Sin embargo, aquí vemos que tenemos dos magnitudes escalares. Primero, la concentración de electrones, la carga, que es una magnitud escalar. Pero aquí tenemos otra magnitud que ya no es escalar, es vectorial, la velocidad. Entonces, en términos generales, podemos decir que la densidad de carga es un vector y es igual a N por B vector por E. Es una forma más generalizada de definir la densidad de corriente. La densidad de corriente multiplicada por la superficie y además multiplicada por el tiempo nos debe dar la cantidad de carga. Pasamos a dividir el dt y nos quedaría igual a J ds. Si integramos y además tomamos el valor de Q de T como la corriente, entonces nos queda que la corriente al fin y al cabo es la integral de J por ds. Entonces podemos de una manera más generalizada escribir la fórmula para la corriente, y que es igual a la integral de el producto punto J por ds.
si tenemos las cargas moviéndose en una dirección y la superficie tenemos un ángulo entre ellos dos, y igual a la integral de j por el cosenos de teta por ds. Por definición, en el sistema internacional o sistema SI, la unidad de la corriente es el amperio. Y un amperio como lo vemos de aquí de esta ecuación, es igual a un coulomb sobre un segundo. Y esto lo definimos como amperio. Vamos a estudiar unos efectos de la corriente, es decir, cuáles son los fenómenos que están ligados directamente con la corriente. Como primero tenemos los efectos magnéticos. Una corriente es un movimiento de cargas en cierta dirección. El movimiento de cargas va a generar un campo magnético alrededor de las cargas. Es decir, si hay un movimiento en esta dirección de la corriente, aquí tenemos un campo magnético B. Si se tiene un campo magnético, por ejemplo en el eje X, y se tiene además una corriente eléctrica, por ejemplo en el eje Y, en dirección positiva del eje Y, tenemos una corriente eléctrica. Sobre la corriente actúa una fuerza por parte del campo magnético sobre el eje Z, en este caso Z negativo. Entonces aquí tenemos una fuerza sobre el conductor. Hay otro efecto interesante de la corriente que es el efecto químico. Al construir un baño químico en una vasija y ponemos dos electrodos en sulfato de cobre y agua y le ponemos corriente, la corriente hace que se adhiera al cátodo una película muy delgada de cobre. Podemos también aquí escribir pues la reacción química que tiene lugar y decimos que dos moléculas de sulfato más dos moléculas de agua nos daría dos moléculas de ácido sulfúrico más oxígeno. Y por último, también vamos a ver un efecto térmico de la corriente. Entonces vamos a observar que dentro del conductor, debido a que el conductor no es un conductor ideal, sino que tiene cierta resistencia, entonces vamos a observar dentro de él lo siguiente. Vamos a observar dentro del conductor un fenómeno que se explica de la siguiente manera. Dentro del conductor tenemos átomos, los cuales están compuestos de cargas positivas y cargas negativas.
Las cargas negativas tratan de desplazarse dentro del material. Ellas tratan de desplazarse, pero no siempre lo consiguen, debido a que en el material hay resistencia. Entonces algunos electrones no alcanzan a pasar al otro extremo o se va perdiendo corriente eléctrica. En otras palabras, los electrones van perdiendo energía y esa energía se va convirtiendo en calor. El choque de los electrones con la estructura de los átomos va generando calor y eso es lo que observamos cuando la corriente pasa por un conductor. Este efecto se usa, por ejemplo, en las estufas eléctricas. Utilizamos la corriente eléctrica para generar calor. Realmente lo que sucede es que los electrones que por allí pasan, la mayoría o una gran parte se chocan con la materia y generan calor. Eso es pues los tres principales efectos que tenemos acá de la corriente eléctrica. Vamos a ver cómo se mide la corriente. Entonces la medición de la corriente también la podemos expresar o la podemos hacer desde esos tres puntos de vista. Desde el punto de vista magnético, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista térmico. Miremos cómo funciona eso. Entonces la corriente eléctrica se puede medir desde el punto de vista magnético de la siguiente manera. Nosotros tomamos un imán, sabemos que un imán tiene campo magnético, en este caso llamémoslo por ejemplo aquí el campo magnético B, y vamos a construir una espira con corriente y la introducimos dentro de ese campo magnético. Entonces tenemos una espira con corriente vamos por ejemplo a decir que la corriente pasa por ahí y da vueltas por todas las espiras hasta que sale por acá. Pero además de eso vamos a construir el dispositivo de tal manera que tenga un indicador o una flecha en este sentido. Sabemos que la corriente, como lo habíamos dicho anteriormente, genera campo magnético. Aquí vamos a tener un campo magnético por parte de la corriente también, que va a estar en esta dirección. El campo magnético va a tender a direccionarse de forma paralela al campo magnético externo, lo cual dependiendo de la cantidad de corriente, pues vamos a obtener aquí un torque que va a direccionar la espira hacia arriba y pues vamos a tener un indicador de cuán intensa es la corriente y cuán intenso es el campo magnético que genera esa corriente, y lo puedo convertir a unidades de corriente con una escala de medición. Entonces, de esa manera que se mide la corriente eléctrica con el fenómeno magnético. También lo podemos hacer de forma química.
Entonces tenemos dos electrodos también en una cubeta, por ejemplo transparente, y allí hacemos una solución de nitrato de plata. En agua. Uno de esos dos electrodos, el cátodo, es de plata. El cátodo es de plata. Y nos enfocamos en el cátodo, le medimos la masa antes del experimento de una forma bien precisa. Es decir, la masa de la plata. Luego hacemos pasar corriente a través de los cátodos. Y vamos a observar que la masa del cátodo va a cambiar dependiendo pues de la cantidad de corriente que pase por él. Entonces tenemos una ecuación en la que podemos definir. Entonces tenemos una ecuación en la que podemos definir la corriente. Y es igual a 1,1180 por la masa del cátodo, perdón, por la masa que se agregó por la corriente dividido entre el tiempo en que duró la corriente. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo que pase la corriente por el cátodo, va a cambiar la masa del cátodo, y así de esta manera se puede definir o se puede hallar la corriente de forma química o por efecto químico. Y así de esta manera se puede hallar la corriente por efecto químico. También podemos hacerlo por efecto térmico. Entonces, por efecto térmico tenemos un cable que lo conectamos aquí a dos tornillos fijos. Tenemos una escala de medición. Le ponemos un indicador con un resorte y el indicador fijo a uno de los extremos, de tal manera que pueda rotar la flecha. Al ponerle corriente al conductor, entonces observamos que se disminuye la tensión por el calor, y entonces el resorte hace su acción y mueve la flecha dependiendo pues de la cantidad de corriente que pase por el conductor. Entonces de esta manera podemos medir de forma térmica la corriente o por efecto térmico. Y por último vamos a ver cómo se mide de forma digital, que es, digamos, la forma en que se mide actualmente la corriente. Entonces, si tenemos un multímetro, con él podemos medir la corriente y el voltaje. Sabemos que
El multímetro pues tiene un botón para elegir lo que se va a medir. Aquí tenemos, por ejemplo, el voltaje. Entonces en el multímetro tenemos varias escalas de diferentes magnitudes. El multímetro pues puede medir por lo general amperios, voltios, ohmios. Y pues dependiendo de donde pongamos la escala, ahí podemos medir diferentes magnitudes. Vamos a explicar el caso del voltaje y el amperaje, es decir, vamos a mirar cómo se mide la diferencia de potencial y cómo se mide la corriente en un multímetro. Entonces sabemos que el multímetro tiene tres salidas. Tenemos aquí, tenemos una salida que es la del negativo. Tenemos otra salida que es para el voltaje y una tercera salida que es para la corriente. Por último, vamos a mirar cómo se mide la corriente de forma digital, de forma electrónica. Entonces, para ello tenemos el multímetro, que es un aparato electrónico que sirve para medir varias magnitudes, entre ellas la corriente. Aquí vamos a explicar cómo se miden dos magnitudes, el voltaje o la diferencia de potencial y la corriente. Entonces explicamos que el multímetro tiene básicamente tres salidas. La primera, que es el negativo, que sirve tanto para medir voltaje como corriente. La segunda tenemos el positivo para el voltaje y el positivo para la corriente. Hay que notar aquí que es imprescindible tener mucho cuidado en la conexión, ya que una conexión errónea puede dañar el aparato. Entonces, aquí en este caso, en la parte derecha tenemos el positivo para medir el voltaje y el de la izquierda es el positivo para medir la corriente. Tenemos acá un circuito con una batería y un bombillo. Entonces, para medir el voltaje, lo primero que tenemos que hacer es poner el indicador en voltaje, que aquí ya lo tenemos. Y para medir el voltaje, obligatoriamente la conexión se hace en paralelo, como se indica acá en la imagen. Entonces podemos poner el positivo en un lado de la fuente o del foco y el negativo en otro lado, en la parte negativa. Si se invierte aquí la polaridad, simplemente el tester indica la dirección de la corriente.
Entonces si invertimos la polaridad nos va a aparecer un menos, y si ponemos la polaridad correcta pues nos va a aparecer positivo, como indica acá. Para medir la corriente, entonces lo que hacemos es conectar el positivo en la parte de la salida del amperaje, la perilla del multímetro. Entonces la llevamos a la posición de amperios. De corriente continua en este caso. Aquí tenemos varias escalas, entonces la mayoría de los multímetros tiene para medir miliamperios o también para medir amperios. Hay que tener en cuenta que, así como dice en la ficha técnica, o en este caso en el mismo multímetro, dice la corriente máxima que puede medir directamente. En este caso es 10 amperios, así que ese es el límite que puede medir el amperímetro y no puede excederse de esa corriente, porque puede dañar el amperímetro. El amperímetro se conecta en serie, es decir que se corta el circuito para conectar el amperímetro de tal manera que la corriente entra por el amperímetro. Dentro del amperímetro tenemos una resistencia interna la cual tiende a 0, por lo cual hay que tener mucho cuidado en, por ejemplo, no medir la corriente o no ponerla en serie cuando tenemos conectado el cable en la parte del voltaje. Para la parte del voltaje tenemos lo contrario, y es una resistencia que tiende a infinito, la resistencia del voltímetro, y la resistencia del amperímetro tiende a 0. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir esas dos salidas. Y pues ahí medimos, ya cerramos el circuito y la corriente pasa por el amperímetro y nos mide los amperios. Por lo general, cuando son circuitos pequeños, pues la corriente es pequeña, de 0 a 1 voltio. La corriente es muy grandes, vemos en circuitos grandes o en sistemas ya poco comunes. Vamos ahora a mirar cómo se comporta el campo eléctrico en un conductor con corriente. Decimos que para que haya corriente eléctrica debe haber una diferencia de potencial en el conductor. Aquí tenemos, si tenemos que V2 es mayor que V1, entonces aquí habrá una corriente en este sentido. Cuando el conductor no tenía corriente decíamos que el campo eléctrico era paralelo. En este caso el campo eléctrico ya no es, ya era, perdón, cuando el conductor no tenía corriente decíamos que el campo eléctrico era perpendicular a la superficie. Como ahorita hay movimiento de cargas, entonces el campo eléctrico no puede ser perpendicular, sino que tiene cierto ángulo con la superficie. Y eso pues se explica también por qué hay una diferencia de potencial en el conductor. Entonces, en este sentido podemos descomponer el vector
campo y nos va a dar dos componentes. Una componente perpendicular a la superficie y otra componente paralela a la superficie. Precisamente la componente paralela, es la que hace que haya corriente eléctrica, es decir, la que contribuye al movimiento de las cargas positivas en este sentido, o los huecos, y las cargas negativas en sentido contrario al campo. Es así como funciona un conductor. Podemos también explicar cómo es el campo eléctrico ya de un sistema, de un conductor que tiene una forma un poco más compleja. Entonces, así como el conductor se vuelve complejo, pues el campo eléctrico también. Aquí vemos cómo el campo eléctrico toma una forma muy particular, en este caso, cuando se le pone corriente eléctrica a estos tres conductores que están conectados entre sí. Entonces aquí el campo eléctrico va en esta dirección. Esto hace que siempre haya una componente que hace mover las cargas en este sentido, positivas, y lo mismo aquí tenemos. Entonces aquí tenemos el campo eléctrico que va entrando, o sea que aquí tenemos es decir que aquí hay una componente en este sentido que mueve las cargas hacia allá, y así podemos explicar el movimiento de las cargas dentro del conductor y la configuración del campo eléctrico cuando hay corriente eléctrica. Y por último definimos la ley de Ohm. Entonces habíamos dicho que dentro de un conductor hay corriente y que esa corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Es decir, dependiendo de la diferencia de potencial, tenemos una cierta cantidad de corriente. El coeficiente de proporcionalidad lo vamos a llamar lambda mayúscula. Entonces decimos que la corriente es igual a lambda por delta de B, en donde lambda es una magnitud que depende de las propiedades del conductor, es decir, de su forma como se opone a la corriente y de sus propiedades físicas. Y esa se llama conductancia. La conductancia es inversamente proporcional a otra magnitud física que caracteriza también al conductor, y es la resistencia. Entonces R es la resistencia. La resistencia depende tanto de las propiedades internas del conductor como de su forma y de su tamaño. Entonces tenemos que la ley de Ohm la podemos escribir como delta de B sobre R. R, que es la resistencia, tiene unidades
Las unidades de la resistencia se llaman ohmios y se designan con la letra omega mayúscula. O sea que un ohmio, de acuerdo a esta ecuación, un ohmio es igual a un voltio sobre un amperio. Y así concluimos con nuestra clase de corriente eléctrica. Muchas gracias.